Lucky Woman, que es varias, he visto la clienta del siglo en el Corte Inglés, aplaudiéndole todos los accionistas, la tarjeta de la Paqui y otras tarjetas. La tarjeta de la Paqui, el mobiliario de la casa del ático de Hilarión Eslava, lo comentábamos anteriormente, ¿no? Hoy vienen todos los detalles de esa obra que se hizo en la calle Hilarión Eslava, en esa segunda residencia en pleno barrio de Chamberí, para que la familia Cerdán, pues estuviese bien alojada una vez que llegó a la Moncloa el presidente del gobierno. La verdad es que no tardaron demasiado y tampoco tardaron demasiado en hacer una fiesta para que todo el mundo fuese testigo de lo bien que les iba. Y claro, es que hay gente que cree que esto solo lo hacen los narcos en México. Por eso no, los nuevos ricos delincuentes lo hacen en todas partes. Por eso la frase de si vive como un monje no acaba de encajar demasiado en lo que se refiere a la novela de Luis que llevó al cine Buñuel. Era un monje un poco asesino y perverso. ¿No os acordáis esa escena de la película de Uno de los nuestros, cuando se cabrea Robert De Niro con el resto de los mafiosos porque han gastado más de la cuenta o no se ha comprado un coche? Dejando rastro. De hecho la conversación entre Carmele y Anchón, su marido, al respecto de las costumbres que tenía la Paqui es muy revelador y además nos gusta mucho que hayas hecho esa comparación porque es que es lo mismo, ¿no? Cabeza, sí. Claro, oye, que se les está yendo la cabeza con los gastos, que le diga a la Paqui y a Santos que se controlen un poco con la tarjeta, pero al final no deja de ser una cosa anecdótica, ¿no? Dentro de todo lo que... anecdótica o categórica. Pero Carmele, fíjate que yo creo que ahí defendía lo propio, ¿eh? Claro. A ver, que lo que queda en esa sociedad pero es como Robert De Niro, y como Robert De Niro, que nos está poniendo en peligro a todos. Quítale la tarjeta a la Paqui que nos arruina. Pero al final es curioso porque parecían horteras, parecían cutres. Y lo eran. Y lo eran. Como también lo son Barbie y Ken, House of Cards, que son la pareja presidencial, claramente. Es que son horteras sobre todo. Sí. ¿Creéis que también había tríos y todo eso? Pues yo ya me creo todo de esta gente. El otro día dicen que casi se mata a Bego ella, porque él es Begoña, porque baja en la bicicleta esta, mountain bike, tal, que una idiotez, como no lo digas en inglés, no cuela ya. Bueno, pues baja a tal velocidad que no la seguían los escoltas. Dice que se va a desnucar un día, y pues lo pagaréis vosotros. Pero es que esa historia, ¿os acordáis cuando sale lo de Ábalos, que es Begoña la que le dice a Pedro que tiene que echar a José Luis? Bueno, esa fue la versión de Carolina Perles, ¿no? Pero es que es verosímil, porque le había ido una de las últimas mujeres de Ábalos a quejarse de que se gastaba el dinero en sobrinas. Por ejemplo, en Teruel. ¿En el parador? En el parador de Teruel. Pero ¿Qué paso hemos quedado? Llegan y en vez de decir el torico, ¿dónde están los amantes? Y el parador, encima cachondeo. Es maravilloso, porque Santos Cerdán tenía a la Paqui gastando con la tarjeta del Corte Inglés, mientras les echaba la bronca a Ábalos y a Coldo por gastarse el dinero ellos, pero él se lo estaba zumbando a tarjetazo limpio. Begoña diciéndole a Pedro Sánchez o advirtiéndole de Ábalos, cuando ella venía de la familia de las saunas y prostíbulos, y dices, sois infinitos, de verdad es que no tenéis límite. Pero qué entrañable ayer el momento en el programa de Inchao Rondo, cuando empiezan a hacer una reflexión sobre la diferencia entre la mordida y la comisión. ¿Cuál es la diferencia? Es una gran pregunta. Sí. Y dijeron, aquí se está hablando de comisiones y las comisiones son legales, incluso aunque era el secretario de organización del partido. Claro. Va a ser legal. Es que no es en absoluto legal, pero había que defender. Y termina el programa de Inchao Rondo, empieza el de Javier Ruiz, y hablan, aquí tenemos que hablar del caso Acciona. Tenemos que cambiar del caso Cerdán al caso Acciona, lavándole la cara primero, justificando los gastos con tarjeta del instrumento Servinavar y posteriormente hablando de que esto es una cosa de Acciona, el ente corruptor, que es el discurso que Podemos exhibió en mayo cuando apareció el caso Cerdán. Como, nos corrompemos porque nos corrompen, no nos deja más remedio. Le llamaban Javier Ruín cuando quiso asaltar trabajando para otros el BBVA. Sí. Hay que recordar que se fue a un juzgado a denunciar a Francisco González. Por FG Valores. Con un par. Además, para otros. Ahora ya empieza a trabajar para sí mismo y para la novia esa que se ha echado, que es todo mostrador. Yo tengo en realidad un problema, no sé si es una cuestión de edad. Yo no puedo ver los argumentos de alguien que está... Fíjate lo que te pierdes. O sea, es que no. Hagan lo que quieran, pero si está alguien comentando una cosa política, no
puedes salir como si fuera, no sé, el molino. Ayer en una reunión, en un foro que organizaba el diario El Mundo en Castilla-La Mancha, le preguntaban a Page sobre hasta qué punto el 1 era desconocedor de lo que estaba haciendo su número 2 y su número 3 o sus dos números 2, ¿no? Entonces Page decía que que hay dos posibilidades. Una, que no se enterase y por tanto es un incompetente porque no se enteraba de lo que hacía su número 2 y su número 3, básicamente eso es lo que venía a decir, o que se enterase y que lógicamente no lo quiera decir porque esto tiene unas consecuencias penales, ¿no? Ayer salía Cerdán de prisión. Me encanta la fotografía del diario El Mundo de Javier Barrancho, donde aparece otro expresidiario detrás, porque ayer, claro, se escuchaba a los periodistas que estaban esperando a Cerdán y dice, ¿y quién es ese hombre negro que va detrás? ¿Quién es ese hombre negro que va detrás? No sabemos, es un señor que sale al mismo tiempo. No era el periodista Antongo, del Correo. No, es otro, pero que el otro día creo que se pegó con Vito Quiles. Sí, la fotografía un poco peleados, en su conjunto es interesante. Hoy nos cuenta El Mundo que el gobierno... Sí, Carlos. No, es que toda esta banda que viene de Vox y Alvise y tal... O sea, ahora están entre ellos también. Parece que sí. Bueno, el Mundo cuenta que el gobierno adaptó la visita a Rabat al pelotazo de Cerdán, porque sabéis que en esa visita se cuela Cerdán, ¿no? O sea, se cuela no. O lo reciben bajo palio, era el amo. No, pero Cerdán cuando va a Marruecos, nadie sabe que va a viajar Cerdán. Cerdán se cuela en esa visita porque él todavía no era secretario de organización. ¿Quiénes iban en el Peugeot? Hoy cuenta que el jefe de protocolo de Ábalos diseñó la agenda para meter a Cerdán en las reuniones clave con los ministros marroquíes. Dice que ese asistente fue colocado en Paradores y que el jefe de prensa que viajó con él es hoy el asesor de Sánchez en la Moncloa. Es decir, vuelve otra vez a confirmarse que todo el mundo está en el ajo, es decir, que todo el mundo está implicado. Claro. Justo. Bueno, la persona a la que le encarga, y de hecho le dice Santos Cerdán, le dice, oye, por favor, coordinaos porque yo tengo que estar en el viaje. Es Celia, la de los cajones. Claro. ¡Hombre! Claro. Es que están todos. O sea, es una especie de cogollo cerrado. Cada uno estaba con sus cajones y su dinero. Son así. Y a los traidores los matan. Los ejecutan o los delatan. Y sí, la Celia, la que declaró y dijo, no, yo no quería tener los cajones llenos de dinero, lo hizo en sede judicial. Sí. Y dijo, cuando le preguntan y dicen, ¿y por qué tenía usted tanto dinero en los cajones? Dicen, no se lo puedo confirmar. Dice, perdón. Espere que llamo a Acciona. Javier, ¿es Acciona? Javier Ruiz. No, Acciona. O sea, ahora es el representante de Acciona. No es la primera vez que Acciona lo ha pillado con esto. Pero vamos, no es que sea la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la 22ª. Si es que los hay que siempre están al retortero. Hay de todas maneras, dentro de esta trama, algunas implicaciones internacionales que a mí me llaman mucho la atención. Ya no solamente el proyecto o el interés que exhibieron por el Tren Maya en México, que además de repente se cruzan personajes como un tipo que había sido acusado de un cargo de narcotráfico por el FBI, que de repente aparece por Fitur, se hace una foto con estos. También había algún frente en Gabón, también por supuesto en Guinea, República Dominicana. Incluso, el delito es lo que tiene. Incluso sí, una de las empresas, creo que era la de Ruz, la del amigo de Ábalos, tenía un contratazo en Georgia. Había también en Argelia... Con los Billy, la OMT. Es que ahí está una de las claves en la OMT. Eso es, en la reforma del Palacio de Congresos. Y Gabón no fue una de las naciones, digamos, afortunadas por recibir la visita de Begoña. Cuando a Begoña la nombran reina de África, en el Instituto de Empresa, y no sabía dónde caía nada, pues creo que una vez, el ridículo fue dijo que le iba a poner la sede central en Kenia. Entonces quedan espantados en el Instituto de Empresa, como en Kenia. Pero ahí hay safaris y tal. Como está casi en el medio, no es muy bonito. Kilimanjaro, habría leído una novela o media. Bueno, media, una parte. O visto la película. Y dice, ¿y dónde entonces lo veis vosotros? Y dice, hombre, pues como esto es una escuela de negocios, Nigeria, ¿no? Quizás, muy grande, 100 millones de habitantes. ¡Tanto! Dijo la reina de África. Oye, Cobrón se lo llevó, no les dieron el edificio, que estos muy listos creían que iban a conseguir lo de María de Molina. Por las narices. El que sigue consiguiendo, después de imputado, es Barrabés, que todos los días veo, además en esto Carlos lo lleva, yo creo que tiene aquí un chip, que cada vez que a Barrabés le dan eso, descarga dopamina, ¡pam! Y luego ya Carlos lo cuenta automáticamente. Porque es verdad, continuamente está recibiendo contratos, minicontratos, paracontratos, pero hombre, que este tío está imputado por robar.
Es igual. Por cierto, que uno de los últimos contratos fue de bicis, de estas bicis eléctricas de montaña, del estilo de las que llevaban. Es que es su origen. Allí hay un nombre que cuidado porque es muy delicado, que es el de un ministro marroquí, que combina el ser el ministro marroquí responsable de los puertos, la famosa obra por la cual están ellos postulando allá en Marruecos, toda la banda, Anchón Alonso, Santos Cerdán, es una obra en el puerto de Kenitra. Y esta persona coincide que es el ministro responsable, Aziz Rebá, es el ministro responsable de puertos, minas, no sé cuántos, es decir, le cae la competencia de puertos, y además es el alcalde de Kenitra. Era la figura clave. Tiene todo. Pues casualmente el contacto de esta persona, justo después, 2-3 semanas después de la visita de Pedro Sánchez a Marruecos en noviembre, aparece en el móvil de Santos Cerdán. Santos Cerdán se lo reenvía. El propio Anchón Alonso no sabemos muy bien qué hace porque aparece un mensaje reenviado a sí mismo. Debió ser para memorizarlo. Sí. No debía saber guardarlo en la agenda y se reenvió el mensaje a sí mismo para que se le quedara. No, para creérselo del todo. Entonces, dice, madre mía, claro, qué llave me acaban de dar. Entonces, la llave de la caja. Claro, todos seguían la pista de Aziz Rebá, pero claro, de algún sitio tuvo que salir inicialmente. Y el único punto de conexión, porque Santos Cerdán, ¿qué hace? Llama al gobierno de Marruecos, responsable del PSOE, eso no hay quien se lo crea. O sea, ¿cuál fue la fuente original? Bueno, pues 2-3 semanas previas hubo una visita allí de Pedro Sánchez, que evidentemente tiene todo el sentido que la agenda inicial pasara de Moncloa al PSOE. Lógico. Y por tanto a Santos Cerdán. Y de Santos Cerdán a Anchón Alonso. Y a partir de ahí comienza la historia del viaje, que por cierto, al viaje se va Ábalos y se va también con Jessica. O sea, es que es infinita porque esta no historia. Conocía ese mundo. O sea, Jessica quería ampliar. Es que, claro, la Plaza España le parece que todo es cristianismo. No tiene que conocer el Islam a tocateja. Pero ¿os acordáis cuando a Begoña, también reunida con la patronal de Marruecos, como si fueran tontos los marroquíes? No, tontos no son. Amigos de España no, ¿verdad? Pues, moro, cristiano, en fin. Pero, en fin, mejor llevarse bien porque estamos pegados, pero bien. Le roban el móvil. Le roban el móvil y pocos días después tienen el móvil de Marlaska, el móvil del marido y además tienen el Sahara, porque lo entrega de inmediato. Todavía no sabemos, ahí estamos en rogativas a Francia, a ver si nos dejan ver el Pegasus, no sé cuánto. Yo cuando la flotilla, si dura un poco más, antes de la paz de Gaza, yo creo que entregan el Pegasus y sale haciendo, no sé, de Uri. Pero ¿qué descubren allí? ¿Y qué pintaba ella con la COE de Marruecos? Además, la COE no es la COE. La COE es el Macén, es el palacio, son los empresarios amigos del sultán de Marruecos, nada más y nada menos. No, es curioso porque al final es muy complicado construirse o reconstruirse a partir de los 40, que es lo que ha hecho esta gente cuando ha tocado poder, para huir de lo que eran, en realidad, pues eso, de la contabilidad, de la cuestión del padre o del suegro. Y queda muy mal porque son demasiado gruesos, son demasiado toscos, son cutres y horteras en las acciones. Entonces, se metieron tanto primero a través del Instituto de Empresa, que pobre Instituto de Empresa al final por confiar se pasaron de listos. Sí, se pasaron de listos, correcto. Claro. Pero los nexos son tan evidentes, son tan poco disimulados. Es decir, ahí me contaban, además lo publicaba Alejandro Entramasaguas en su libro, cómo llamaban y es que llamaban realmente al IBEX para concertar reuniones, para financiar a Begoña. Es que es todo muy tosco y muy cutre, y al final es porque es gente sin... yo no diría tanto que toscos en el ejercicio del poder como en que se piensa que está bien, que no hay ningún problema, que no tienen ese tipo de educación. Que son socialistas. Tú eres muy joven, pero eso lo he vivido yo cuando llega Felipe González, oye, y al lado venía Boyer, Solchaga, los Solana, etcétera, que esos sí tenían carrera de verdad, tenían otro nivel. ¿Qué es lo primero que hacen? Cambiar las 3 Cs, casa, coche, compañera. Tanto es así el escándalo después del primer año, que también para jorobar a Luis Solana, que le habían puesto en Telefónica, su señora Cuca se hace con la Semana de la Moda, la hacen Lady España, o sea, encima a presumir, la Beauty, que se llamó luego la Beauty. Que entonces Alfonso Guerra, como si su familia no robara, dice, este verano, el segundo verano, con el pañuelo de 4 nudos, la parienta y los niños a la playa de siempre. Textual, porque hay que reconocer que aunque delinquía, tenía gracia. Esto es que maldita la gracia que tiene. Pero esto pasa, estamos hablando del año 84. Pero eso lo cuenta muy bien de Foxa, cuando se declara la República y antes de hacer la primera ley toman el casino de Alcalá para hacer las fiestas, porque menos. Claro, que esa es la nueva... ¿Qué pasa por la cabeza del presidente del gobierno? Me preguntaba yo esta mañana cuándo, después del día que tuvo ayer, después de la sesión de control que tuvo ayer, después de la información del auto, de las fechas, de los pisos, de las tarjetas,
el tío va y se planta en Extremadura junto con el procesado candidato a la presidencia de Extremadura. Es decir, o está muy seguro o es un kamikaze como su señora con la mountain bike. Igual, ¿no? igual. Son dos buscavidas. Y claro, cuando uno escucha las intervenciones de los dos, se asombra mucho más, porque claro, tenemos al presidente del gobierno que no nombró a su hermano en ningún momento, cuando tenía enfrente a Gallardo mencionando a David continuamente, porque David su excelencia académica y musical, porque David lo ha pasado muy mal al igual que yo. Descoordinación. Claro, y el presidente del gobierno, España va como un cohete, la economía española, Cohete y el otro, borracho. la actividad musical de David. ¿Por qué David? Porque David, Sí. claro, ¿qué pasa por la cabeza del presidente del Mira, gobierno? yo veía ayer a este tío, que es una cosa, parece un monaguillo flauta, es una cosa, es casi ridículo cuando da los mítines. Hay que tener voz para dar un mitin. Tienes que sacar, bueno, esas cosas, es un mitin. Digo, acaba sacando a Jerónimo Saavedra y tenemos un disgusto. Porque claro, hay que recordar que Jerónimo Saavedra, de los pocos amigos socialistas y masones que yo he tenido. La última vez me invitó a cenar, estuvimos en un programa en Las Palmas, parece. Entonces me invita a cenar, y él, que es un tío culto, era un tío culto, tal. Dice, bueno, ya sabes, Federico, que yo soy masón y maricón, además de socialista. Sí. Pero bueno, ha habido de todo. También Cabanellas, y dio el golpe en Zaragoza y era igual de masón que tú. Ese más, decía. Dice, pues mira, te tengo que confesar que por primera vez me da miedo mi partido. Y es el padrino de los dos Sánchez. Por primera vez me da miedo mi partido, porque yo soy español. Yo puedo ser socialista, masón, maricón y lo que sea, pero soy español. Y por primera vez me da miedo mi partido. Y es que cualquier socialista decente le tiene que dar miedo. Lo que pasa es que no decenas de miles, como dijo ayer Cuca, si hubiera decenas de miles de socialistas honrados, habrían echado a Sánchez. Pero es verdad, esto viene de siempre. Los socialistas se creen con derecho a todo. Claro. Tengan estudios o sean analfabetos. ¿Por qué? Porque son socialistas. De todas formas, hay una cosa que es maravillosa. Yo no sé en qué cabeza podía pasar el hecho de que alguien que viene, porque es que estos vienen del entorno que vienen, es que parece que es una cosa que es tabú, oiga, no. O sea, Pedro Sánchez, cuando conoce a Begoña Gómez y cuando empieza a salir con ella y cuando les pagan el piso, son plenísimamente conscientes de que han entrado en el negocio de las saunas y los prostíbulos. Y hay testigos pasando por todas partes que aseguran que el uno lo conocía y la otra lo gestionaba. Y que Begoña Gómez repartía el dinero en sobres y lo dejaba en las puertas, muy pulcra ella, lo dejaba en la puerta cerrada para no tener que verse con la prostituta. Y ya luego, ya si eso, la prostituta abría la puerta y recogía el sobre. O sea, son de un cinismo mezclado con un ambiente, o sea, prostíbulos que han recibido desde sanciones, que sí, habían puesto ya un testaferro de por medio, no me extraña que se me confunda con el miedo, pero les acabó cayendo en uno de los puticlubs una condena por la intermediación que tenían de una mafia rumana a 20 años por la trata de... Habían secuestrado a una muchacha que dices, además se huye porque la policía la libera. Y dices, ¿pero cómo van a estar en ambiente delincuencial? No, ¿cómo no van a estar en ambiente delincuencial? ¿Pero de dónde viene esta gente? Si es que viene de unas prácticas que son absolutamente infumables. Pero es que además ese comportamiento de acomplejados con su pasado y cómo en realidad les ha salido bien la jugada, porque han llegado al poder y es que son unos desvergonzados a la hora de Sí, pero hacer sus el cosas. padre, con el dinero de la explotación de las mujeres y los chaperos, también explotaban jóvenes, sobre todo brasileños y colombianos. También hay... Y habría que ver si eran mayores o menores, porque estos puestos a explotar... Hay un testigo que ha puesto la cara por delante y ha salido públicamente diciendo que había menores. Sí. Claro. Y lo ha dicho tal cual, Pero ahí está esperando la pero hay querella y no menores, llega. toda la vida ha habido menores, pero toda la vida. Que sí. El chapero marroquí en Barcelona es un clásico. De toda la vida, pero de toda la vida. Y si no, en fin, es que hay tantas referencias. Y en el Partido Socialista siempre ha habido esa rama. Hay una rama gay absolutamente decente. Y hay otra rama que es el escondido, acomplejado, que está siempre, que querría ser Celia Gámez y resulta que es el Furriel Pérez. Entonces, no, es que la Celia Gámez ya estaba cogido el puesto. Pues si queréis... Y se da mucho. Estos son acomplejados, pero con motivo. No saben leer ni escribir. Esta la han hecho catedrática y a duras penas terminó el bachiller repitiendo. Le tuvieron que hacer la carrera, le tuvieron que hacerle tesis doctoral. Bueno, echó a Máximo Huerta porque había copiado. Echó a Carmen Montón por haber copiado una parte de la tesis. Pero si tú no leíste entera la tuya. Pero ella, además, Begoña, no se da cuenta cuando se pone delante de una cámara
qué ridícula. Es decir, No lo que no ven, sabe, no, que no no lo ven, sabe. no lo ven, no lo ven. Porque su ambiente luego- ha sido siempre ese. Y luego también es verdad, es cierto que están rodeados de palmeros, de gente que le dice Total. lo bien, lo guapo que es, lo estupendo. Os comento que el Partido Popular acaba de anunciar que va a llamar a Félix Tezanos a la comisión de investigación del CIS, que se va a desarrollar el próximo martes, día 9 de diciembre, en el Senado. Bueno, el responsable del CIS tendrá que explicar muchas cosas, por supuesto, como es la corrupción dentro del organismo que él preside, y a lo mejor tendrá que dar explicaciones sobre la última de las encuestas que hemos Bueno, pero conocido, tienes que ir ¿no? a la cárcel. Este tío está utilizando dinero público para ver si así moviliza a la gente. Sí. Si fuera verdad, habrían convocado elecciones. Bueno, pero eso mismo pasa con Televisión Española, no Radio Televisión Pero, por supuesto, y Española, tendrían que ir al mismo sitio. Claro. Y con el INE, por cierto, porque ha confesado Nadia Calviño. Nepote, como le llama Cacho, Nadia Nepote Calviño, ha confesado que manipuló los datos del INE. O sea, que los datos que España da a Europa están falseados por este gobierno abyecto, y que la tía que lo hace, es decir, que les hace prevaricar, pues son funcionarios de altísimo nivel, encima presume Sí. de que los datos que tenemos los españoles de nuestra economía están falseados, porque ella ha querido y porque lo ha conseguido. Y va y lo publica. Dice, Ya. para mejorar las estadísticas. Sí, claro, para Dice, les mejorarlo para ayudamos. usted. Claro, para A mí me sorprendía mucho la explicación que daba el propio Cacho en el artículo, ¿no? De por qué lo hace, ¿no? Dice, bueno, es que Exacto. como siempre le han dicho que es la chica más lista del lugar, La más guapa, la más lista, la la más más- guapa, y siempre se lo ha creído, pues es que ella se cree Sí, en el derecho sí, sí, de sí. poder decirlo sin que le pase nada. Bueno, Eurostat todavía no ha hecho ningún tipo de referencia al respecto, y Eurostat tendría que pedir explicaciones porque Mira, España es un país el dejado Instituto- de la mano ya de Dios, de Europa y de lo que sea. Eso que se decía de México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. No, tan lejos de Dios y tan lleno de mexicanos, que tienen malas costumbres. España ya no cuenta. Pero lo de los datos no solamente fue Calviño. De hecho, el propio Escrivá metió También. un meneo al Departamento de También, Estudios también. en el Banco de España una vez llegó para ocultar la evidencia. Es que, claro, vamos a ver de lo que sabemos. Recuerdo cuando, después de la nefasta época de Zapatero, que cuando abrieron los balances dijeron, pero vamos a ver, el déficit es 4 puntos o 5 puntos mayor. esto Bueno, no- de hecho, tiene que cambiar, porque los datos oficiales de España, que había un el 9%, una cosa así, eran 3 o 4 puntos más lo que había debajo de la alfombra, que eso ya es, digamos, no digo menudo, pero el dato macro, como dicen los econo, el dato macro era que, bueno, pues que había que recuperar, digamos, 4 puntos del PIB. ¿Qué leche? Eran 8. Y eso ya, pero lo supo Rajoy cuando llega al poder, porque lo habían ocultado. Si aquel ocultaba 4, ¿qué no ocultará este mendrugo? Y Había encima con la Calviño presumiendo de haberlo manipulado. 30 y pico mil millones eran solamente de la partida de facturas sin pagar. Sí. Lo más tosco. ¿Cómo no te lo anotas en déficit? No lo pago. Claro. Hala, ya está. ¿Tengo la obligación? Sí. ¿Me da lo mismo? También. Ahora, no nos olvidemos, Nadia Calviño, evidentemente, el nuevo puesto de presidenta en el BEI se lo ha trabajado. Claro. Se lo ha trabajado con este tipo de favores, y a mí no me gusta nada olvidar una operación previa, porque cuando nos fijamos en el rescate de Europa siempre vamos al de los 475 millones final. Es que hubo 2-3 meses antes una línea adicional que la concedió el ICO de Nadia Calviño por 141 millones. Tampoco está mal. Oye, ¿cómo concedes 141 millones para que te dé un crédito el ICO? Tienes que garantizar la capacidad de devolución. ¿Cómo garantizaron? ¿Cómo fue aquel pedazo de informe técnico en el que tú aceptas que tiene una capacidad de devolución y 2-3 meses después te está pidiendo 475 millones? Déjame preguntarte algo, tú que tomas Memor Plus. O sea, ¿no es Nadia Calviño la que le mandan un correo a Coldo? Sí. Una noticia según la cual los Hidalgo, padre, hijo y botijo, se habían repartido 100 y pico millones, no, 60 millones de euros. Nada, beneficio, y estaban pidiendo 1.000. ¿Un dividendo? Un dividendo. Y dice, hombre, es que como tenemos que activar lo de Europa, hombre, que es que mira que se están gastando el dinero que aún no les hemos dado. Ahí comenzó una... Estaban vaciando la empresa antes de pedir. Y además Entre los dos rescates. Y es Nadia, Lo ¿eh? hacen entre el rescate de 141 millones y el rescate de 475. Mira cómo Nadia, tan peripuesta y tan de Hermes, mira cómo conocía a Coldo. Hombre, salió Hombre, corriendo de ahí. hombre. Ahí hizo una anotación la UCO maravillosa en la que pone en uno de los informes, dice, en un momento dado
y por causas que todavía no llegamos a comprender, que es el lenguaje típico de la UCO, con ironía, dice, Nadia Calviño se aparta y se lo deja todo a María Jesús Montero. Imagínate. Claro. Una persona que fuera tan pulcra y tan decidida a la hora de cumplir normas morales no aprueba ni ese rescate, ni el anterior que bien comentas, ni el de Duro Felguera, ni el de Plus Ultra. El de Duro Felguera está por hablarse, ¿eh? Sí, porque además están que la cloaca también trabajó soborno, para el tema Duro Felguera. Y Plus Ultra. No. La cloaca también aparece en el tema Duro Felguera, ¿eh? Colacel, hoy complicado. ¿A quién le mandamos el Colacel? Pues mira, yo tengo una duda personal, pero te la voy a confiar y que lo sepa toda España. Vale. Resulta que han cambiado un programa especial que me dedica a la televisión aragonesa. Pero no. Lo han puesto hoy. Sí. Entonces yo creo que es a favor, porque el frío que va a hacer hoy en Aragón va a ser para que la gente se quede en casa viendo la tele. ¿Pero por qué? ¿Por qué estás...? Bueno, es que lo han adelantado de pronto y me ponen el 20N. Bueno, ¿y qué? Que no sé si es a favor o en contra. ¿Y qué? Eso. ¿Y qué? Hombre, por curiosidad, quiero saberlo. El programa está muy bien, Aragón creo. TV, vamos a darle el Colacel. Y también en Movistar, TV. Claro que sí, a Movistar. No, yo lo voy a ver por Movistar, sí. Lo tengo claro. Por supuesto que es a favor, que han hecho. Por supuesto que hay que mandarles el Colacel, por supuesto que la fecha no tiene nada que ver, ni es en contra, ni... Bueno, que no, hombre, que no, que estas cosas van más allá. Y es que yo no me veo nunca. Entonces, cuando lo veáis, los que lo veáis, entonces ya me diréis, no, pues alguna vez, y a lo mejor con alguna nieta, pues lo veo cuando sea. Pero Aragón Televisión funciona bien. Bien. De hecho, extraordinariamente. TV3 en audiencia. Bueno, es la más barata y la que tiene más audiencia. Tiene además dos cosas infalibles. Programas del agro, que además te dan recetas y tal y cual. Yo veo un tío de Santa Eulalia que vende las lechugas en mi pueblo. Claro, ¿cómo no te vas a fiar de esa lechuga si conoces al de Santa Eulalia de la televisión? Bien, y luego tienen otra cosa que son las películas del oeste después de comer. ¿Qué siestas? Bueno, ¿Qué siestas? En eso también fue pionero Telemadrid, luego 13TV, sí, o sea, lo pero, de pero no esté... Yo es que hay que es las películas del spaghetti western de toda la vida. No, clásicos. Ah, clásicos. Vale. Pero oye, que más o menos cuando ha caído ya el tercer malo, fiestas también has caído. Además, cuando abres la ceja otra vez, cuando levantas el ojo, lo puedes enganchar perfectamente el argumento. El bueno sigue siendo bueno, el malo sigue cayendo. Sí, ya sabes cómo acaba. Tiene además los títulos de los programas, la verdad es que son muy buenos. Yo no sé de cómo se llama la productora de esto, tenía que ser de aquí. Así se llama la serie. Muy bien, está muy bien. Bueno, pues ahí la veremos y... Vamos a enviarles el Colacel, claro que sí. ¿Qué tal? Muy buenos días. El otoño es la estación de la caída de la hoja y en nuestro organismo se traduce en una mayor sequedad de la piel, también de pérdida de energía, algo que tomamos o que vemos en la dermis, pero que está ocurriendo en las estructuras del interior. Por eso, desde hace años y cada día, aquí les recomendamos que se cuiden por dentro y por fuera gracias a la potencia y a la tecnología de Colacel Antiox de Mundo Natural, que nos ayuda precisamente a reforzar la producción de colágeno, clave para el envejecimiento. Su fórmula funciona gracias a sus péptidos marinos, potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la producción endógena del colágeno. El resultado, lucimos más jóvenes, ojo, por dentro y por fuera, al frenar el estrés oxidativo en todo el organismo. Es tan potente que con un solo sobre nos sobra para conseguir lo que con otros necesitamos, hasta 3 tomas. Compruébenlo ustedes mismos, llamen al teléfono 914460000, en las parafarmacias también del Corte Inglés. Pueden preguntar a su farmacéutico dietista en la web www.parafarmaciamundonatural.es o si lo prefieren en la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, vamos a los juguetes del Corte Inglés. Sí, ya tenemos... Qué mundo, sí, me encanta. Me encanta esta época y hablar de juguetes es lo mejor. Bueno, ya tenemos todos claro lo que tenemos. En el catálogo ya está más que visto y reservado todo. ¿Y qué podemos hacer? Pues adelantar las compras para conseguir un 25% de regalo en todos los juguetes en Hipercor y en el Corte Inglés. Son los últimos días porque es solo hasta el día 23. Todos los juguetes tienen un 25% de regalo que puedes canjear después en nuevas compras de juguetes del 18 al 31 de diciembre. Por ejemplo, la taquilla secreta de Kids Secrets, el Tamagotchi Paradise, la casa de muñecas de Gaby, el dinosaurio T-Rex interactivo, el robot Titan Fury de Super Things. Todos los juguetes, los más difíciles, los más buscados, están en Hipercor y en el Corte Inglés. Hasta el 23 de noviembre. Son los últimos días para conseguir el 25% de regalo y además servicios muy prácticos. La reserva de juguetes, el envío a domicilio, la recogida en tienda, también se puede hacer en la web y en la aplicación.
no acepten el metálico como este, que me han pasado ahora 500 chistorras, pero me da a mí que esto no es legal. Será costumbre, pero legal, muy legal no parece. Santi, como decían ellos, lo mismo te lo lava. Santi. Este, sí, Santi y luego Cerdán. te lo perfuma. Madre mía, qué panorama. Te veo mirando fotos Sí, con... es que, a ver, hoy es 20N, hay un reportaje extraordinario en el diario El Mundo, lo firma Olga San Martín y Carlos García Pozo, el olvido escolar de la transición. Es decir, yo tengo una hija de 15 años que ahora mismo está estudiando la Revolución Rusa y la Primera Guerra Mundial, pero se va a quedar en la Segunda Guerra Mundial. Yo estoy encantada porque ese periodo histórico me parece fascinante y terrorífico. Pero a la transición efectivamente no llegan. Y estoy viendo los testimonios de los alumnos de, por ejemplo, un colegio de Fuenlabrada, los que han preguntado sobre personajes de la transición, y uno de ellos comenta que Barajas, confunden el aeropuerto de Barajas con Adolfo Suárez. Y es muy interesante, es una etapa de la historia a la... No. Sí, yo me creo. Es una etapa de la historia Dios a la que no bendito. se llega y mientras, por ejemplo, te pueden relatar perfectamente lo que pasó en Weimar o lo que pasó o quién es Bismarck, a lo mejor no te relatan. La Segunda República. Yo tenía ese problema cuando daba clases de literatura a COU, a las niñas de COU, de Lope de Vega. Y es que efectivamente era muy largo el programa y estaba un poco a merced del profesor. Y yo el primer trimestre les daba el siglo XX. Digo, ¿y eso que llevamos hecho? Porque lo primero es saber lo que están escribiendo ahora. Dabas la vuelta, gente. dabas la vuelta y al digo, libro, y en enero claro. empezamos por Me Cantar del parece Mío Cid. muy Pero el interesante, primer sí. trimestre, el siglo XX, que es el español más actual, es el que os va a hablar de cosas más cercanas y podéis hablarlo con papá y con mamá en casa. Pero se lo daba. Pues me parece muy Les daba el interesante. 27, claro, tenía que hablar de Sánchez Mejías. Ya Que había por dos. cierto era de los personajes, hoy publica en el debate una cosa amorosa, dice, ha conseguido Urtasun también poner de moda a Bueno, Sánchez pues mira, Mejías. eso está muy bien. Pero bueno, al hilo de este reportaje me voy al País con esa encuesta. Casi el 25% de los jóvenes considera aceptable un régimen autoritario. Bueno, vamos a ver. Es verdad que les preguntan a los jóvenes y a los no tan jóvenes de diferentes generaciones, a los cuales, bueno, pues dividen en los boomers, la generación X, los millennials y la generación Z, que digamos es la que termina en el año 2010 aproximadamente, ¿no? Para los boomers, es decir, los que tienen de 60 años en adelante, el 84% de los encuestados consideran que la democracia es preferible a un sistema autoritario. Luego, la generación X, que es la mía, de 45 a 60, dicen que el 75%. Los millennials, ya estamos entre los 30 y los 45, el 65%, lo mismo que la generación Z. De estos, el 24% consideran que a veces un régimen autoritario puede ser preferible. Claro, Pero si no lo han vivido. no Si lo no han saben vivido, de lo que hablan. pero sí están viviendo Esa es la una propaganda del gobierno. Ojo que viene la dictadura. Bueno, Federico, pero sí están viendo un sistema democrático lleno corrupto. de políticos corruptos que Por entran y supuesto, salen de la cárcel. Por supuesto, y si Claro. hubieran vivido el segundo franquismo, hay dos etapas además muy claramente distinguidas, el franquismo antes del 59 y después. Si llegan a vivir el franquismo desarrollista, bueno, o sea, es que no se lo creerían. He visto una, no sé si es esa misma o es otra encuesta que están haciendo, ahora que nos preguntan, pues no sé, si nos duele la cabeza. Entonces dice, ¿qué era peor del franquismo y qué era mejor? Mejor seguridad, sin ninguna duda. Mejor la propiedad, la vivienda en concreto, sin ninguna duda. La vivienda hucha de los españoles por primera vez es en tiempos de Franco, porque en la República se vivía de alquiler, o sea, con bienes y antes. ¿Qué era peor? La educación. La educación peor en tiempos de Franco. Infinitamente mejor. La sanidad sí es mejor ahora, pero ¿quién crea la seguridad social? Franco antes no había. Antes no había. Había un poco, que era la católica, que empieza ya con Eduardo Dato. La obra social de la Iglesia, sí, pero la Iglesia. Pero la enseñanza pública, ojalá fuera ahora la mitad de lo que era la pública en tiempos de Franco. No saben de lo que hablan. Y dice, bueno, educación sería mala. ¡Mala! Menudos profesores y menudos alumnos. Menudo nivel había entonces. Y primero, como exigente. No iban padres a pegarles a los profesores. Vamos, va un padre a pegarle a un profesor y otro padre lo ahorca allí mismo. O sea, ¿de qué? Era otra sociedad, eran otros valores, pero había valores. Pero ¿qué valor puede haber en un padre que va a pegarse con un profesor porque le ha suspendido al niño en verano? Pues que estudie. Antes eso era inimaginable y ahora es noticia y ya ni es noticia. Agreden dos alumnos y un padre a un profesor por un aprobado raso. Eso es
Si la gente supiera realmente cómo se vivía en el franquismo tardío, ¡buah! Pero si éramos 4 gatos y la mitad eran policías. Es que, a ver, la encuesta te lleva a una, en teoría, obligación de elegir entre democracia es lo de ahora, lo de Sánchez, no. ¿vale? Y régimen autoritario. Mire, que no. O sea, que aquí favorables a dictadura no hay nadie. Pero que democracia no tiene por qué ser esto. O sea, que democracia no tiene por qué ser un señor que te tiene controlado el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía. ¿Eso no es autoritarismo? Democracia peronista que en realidad no es una democracia plena y es lo que poco a poco... hay una cosa, este gobierno se divide en 2 mitades desde el punto de vista propagandístico del gran día. La izquierda nacional no tiene aquí un día de la revolución, un día de la victoria. Entonces, en la primera debería fase... tenerlo la transición, la Constitución. Correcto. Podría serlo si tuvieran espíritu nacional. Pero no lo tiene. Pero aquí, si os fijáis, lo que sucedió durante la primera parte del sanchismo es que el 8M era la fecha indicada, era la que había que significarse. Además hay que significarse, si no aparecen términos como negacionista, aparecen los sismos. Y ahora en la segunda parte están con el 20N. Entonces el 20N es como el gran día en el que todo el mundo se tiene que significar y en el que hay que advertir del riesgo de volver 50, 89 años atrás. No es casualidad que el ministro tiktokero Félix Bolaños, de estas cosas extrañas que hago, de repente me meto a ver si puedo sacar algún tema para escribir. Y el segundo vídeo que subió era precisamente advirtiendo a los jóvenes del riesgo del franquismo. ¿Quiere advertir del riesgo de la dictadura? No, lo que quiere es que en este día todo el mundo se tenga que significar porque es el gran día. Y alinearse. Hay que decir una cosa. El otro día veía estos curas contrarrevolucionarios que yo estoy estudiando ahora, que es un filón. Mucha gente es joven, ¿eh? Y dice, no, es que claro, en la Constitución la democracia liberal. Echa el freno, Madaleno. Aquí democracia poca y liberal. Nada, no os hagáis fantasías. A la Iglesia se le ha cargado la Iglesia. A la Iglesia Católica en España se la han cargado los obispos, traicionando a Franco y traicionándose a sí mismos y sobre todo a sus mártires. Esto no es una democracia liberal. Debería ser, según la Constitución, que no se cumple. ¿Cuándo empieza a no ser una democracia liberal? Cuando asalta en el 85 Felipe González del Poder Judicial, la ley orgánica del Poder Judicial del 85, que cambia ya el sistema de votación, que ya no son los jueces los que eligen a los jueces. ¿Democracia en el País Vasco cuando ha habido democracia? ¿Democracia en Cataluña? ¿Pero de qué hablan? O sea, no digas democracia liberal, qué mala es la democracia liberal. No, la democracia liberal es mala cuando no es democracia ni es liberal como lo que tenemos ahora. Lo que tenemos es un régimen que podría ser liberal y democrático, es lo más antiliberal del mundo, véase los impuestos, etcétera, lo más intervencionista que hay. Y luego democrático. Pero si media España bajo el terror, en los países catalans y en el vasco navarro... pero bueno, que son dictaduras desde el origen de la transición. ¿Cuándo ha habido libertad en Navarra? A base de muertos. O sea, en estos momentos tienes en jaque la propiedad privada, que es uno de los pilares básicos de la democracia liberal. Tienes en jaque la propia libertad de prensa por los ataques que recibimos y por el dominio que se ha instalado de Radio Televisión Española, donde no se dan informativos, se da el parte. O sea, eso es surrealista. Es el nodo aquello. Claro. Tenemos un ataque a la justicia. O sea, están permanentemente intentando repeler los jueces, las invasiones, insultos, ataques, asaltos. Tenemos controlado la Fiscalía, tenemos controlado el Tribunal de Cuentas, tenemos controlado el Tribunal, el de ultimísima instancia, porque al final te puede tumbar el Tribunal Constitucional cualquier decisión que haga el Supremo, con lo cual pueden pisotear el orden jurisdiccional entero. Dices, ¿pero qué me estoy contando? Tienen controlado la abogacía del Estado, tienen controlado el sistema de estadísticas, a través del CIS, a través del INE. Se ha visto con el fiscal general del Estado, eso es de una democracia liberal. No, y 5 años después de la pandemia sigue vigente el escudo antiopas que hace que cualquier operación sobre sectores estratégicos... Tengas que pagar a acento o a coma o acento circunflejo. Esa es la clave. O pagas, es lo de Cataluña el 3%, que era el 13%. Es lo de México. Si no pagas en el semáforo, no pasas. Y dice, bueno, pero podría ser de otra... Podría, pero es así. Están tomando posiciones. No llamen a esto democracia liberal. Están tomando posiciones ya en empresas clave privadas para controlarlas exactamente igual. Y dices, ¿cuál es el esquema de una democracia liberal en estos momentos? Sánchez. O sea, Sánchez es la garantía de que avanzas a pasos agigantados hacia un autoritarismo. Esto es un régimen soviético tercermundista, porque es donde nos quieren. Es que en el primer mundo la gente tiene con qué defenderse, tiene su propiedad. El otro día estaba viendo el discurso que hace Blas Piñar cuando se vota a Leopoldo Calvo Sotelo. Tiene 2 partes. Bueno, a un gran orador, Blas Piñar, sin ninguna duda. Pero me chocó porque hace una defensa de la propiedad como el reducto último de la libertad personal,
que yo creo que los de Vox no se han enterado. La nena esta de Almudena Grandes y el Golfo del García Montero tampoco se ha enterado muy bien. Ahora dice que es nacionalsocialista, chica, entérate de la tradición de España. ¿Por qué Blas Piñar defiende la propiedad? Porque es católico. Es que la doctrina católica defiende la propiedad privada, como dice en América, bien habida. Es decir, no robada. Lo robado no es propiedad. La que se gana, eso es sagrado para el católico. Lo es. Y como el hombre está hecho imagen y semejanza de Dios, no lo puede tratar como un animal, como a un judío. No puede. No puede. Porque es católico. Y contaba ayer precisamente Javier Paredes, aparte de gran editor, es un gran historiador, que Franco tenía la manía de cuando le pasaban informes, sobre todo del extranjero, le traducían, pues ayer en Francia tal ministro dijo tal de Franco y tal. Entonces usaba un nazi, sé yo, y se ríe así, católico y español, ¿cómo voy a ser nazi? Pues efectivamente, por lo mismo que no fue nazi José Antonio, porque no podía ser católico y español no puede ser nazi. Venimos de la cultura de Isabel la Católica. Los hombres están hechos a imagen y semejanza de Dios y tienen que ser libres porque son sagrados. Por eso los indios están protegidos. Pero los judíos en la Edad Media también eran propiedad del rey para que no los tocaran. Es la historia de España. Yo veía a la nena esta Peralta que va por el tercer o cuarto partido de extrema derecha. Esta no lo sabe porque la chica ha llegado cuando llega. Bueno, bastante, ha salido con esos padres. Pero esto es una policía de diseño. O sea, me dice a mí Bolaños, oye, ¿cómo harías tú un partido de extrema derecha que metiera un poco de miedo? Pero no exagerado, porque que no haya muertos y tal. Pues mira, coge 2 o 3 policías expulsados, tú los colocas y tal, y empiezas a mover. Necesitar diseño. ¿Y el diseño cómo ha de ser? Fascista, pero poco. ¿Y eso cómo se hace? Pues mira, haces el fascio y luego el hacha del fascio que está arriba, pequeñita. Ahí estaba, en la entrada del núcleo nacional que se llama ahora. Y en medio la cruz, pero hombre, esto no es muy pío. No, pero tú mete la cruz, por si entra algo. Pero vamos a ver, es que esta nena no tiene remedio. Yo soy nacionalsocialista y tenía allí, en esto de núcleo nacional, una foto de Hitler y otra de Himmler. No, perdón, de Goebbels, con esa cara de escuálido. Todo lo que hace Goebbels lo aprende de Münzenberg. Todo está copiado de los bolcheviques. No es nada original. Pero ni siquiera el gaseo. Eso lo inventan también los bolcheviques. Y entonces está esta nena creyéndose que inventarlo con el socialismo nacional. Pero hija mía, alfabetízate. Con tu padre ya no hay manera. Tu madre ya murió. Pero hombre, ya tenemos una edad. No puedes ir de joven promesa con unos policías que los ves. Se les dispara el brazo, pero será porque se lo ponen. A nadie se le dispara el brazo. Eso no pasaba desde que se retiró Girón de Velasco. De verdad, tenemos una derecha absolutamente idiotizada. Bueno, vamos a hacer una pausa, Federico. Continuamos. Es la mañana. Es radio. El tiempo está frío y más frío que se va a poner. Bueno, en Madrid, ahora esta mañana estaba 0 grados, 1 grado. Mi pueblo está ya 1 bajo cero. Pero estaban en 1 grado, 0 grados. Estáis resistiendo este año, ¿eh? Está un poquito. Es que en la capital les cuesta animarse. Bueno, pues sí. Cuesta. Pero bueno, nosotros en el monte ya estamos dando ejemplo, ya estamos bajo cero. A ver, señoritos de Teruel. O sea, nos está comiendo... Hoy hasta Cuenca nos come la torta. Eso no puede ser. Pero esta noche yo espero un gran 20N nevado, ya verás. Bueno, se espera mucha nieve a partir de mediodía, sobre todo en buena parte del interior de España. Las nubes y claro, pues panza de burro, cuando nieva, y ya está. Cuando vean que deja de hacer frío, es que va a nevar. Eso es infalible. Las temperaturas en Madrid no llegaremos seguramente a 10 grados hoy. La máxima nacional, pues en Canarias, la Cruz de Tenerife. Y mínima 1 bajo cero, Ávila, Burgos y Cuenca. Qué bonita es Cuenca. Qué bonitas son las ciudades donde hace tanto frío en España. Donde hace calor tampoco son feas, pero no sé por qué, donde hace frío son ciudades muy bonitas. Pero el frío dignifica. En Valladolid la primera helada es algo de verdad. En Valladolid noto humedad. Yo paso mucho frío en Valladolid, fue un congreso. Madre. Bueno, Granada también está muy bien. Ahí casi morimos, ¿te acuerdas? Pero claro, Sevilla. La humedad de Sevilla. Dice, no, si aquí no hace frío. ¿Qué? No hace frío en Sevilla. Una feria de abril en Sevilla un poco más y pasmo. O sea, palmo y pasmo, las dos cosas. Bueno, así está el tiempo.
¿Qué es Mupiti? Bueno, pues muy atentos porque Mupiti llevan 77 años protegiendo a las personas, a los autónomos. Con su seguro de ahorro para autónomos pueden aportar hasta 4.250 euros al año, desgravarse el 100% y ahora les recompensan con hasta un 4% de bonificación sobre su aportación, aparte de la rentabilidad garantizada. Si son socios de Libertad Digital, del club, pues muchísimo mejor. La bonificación es aún mayor. Llama al 900-820-720 o visita mupiti.com. Bueno, y hoy en la bolsa, ¿qué tal? Los héroes del silencio del IBEX 35. Cambio de rumbo en la bolsa, Federico. El IBEX 35 ha amanecido en verde. Está el selectivo madrileño ahora mismo ganando un 0,80% en estos momentos y recupera los 16.000 puntos que perdió ayer. Y bueno, pues la buena sintonía de España está relacionada con los buenos datos de Nvidia. Resultado récord dio ayer la empresa más valiosa del mundo. Unos beneficios de casi 32.000 millones de dólares, que son casi 28.000 millones de euros. Ahí es nada, un 65% más. Es el déficit de la seguridad social de este año. En para un nosotros momento. Eso no es nada. Sí, eso no es nada, efectivamente. Bueno, pues balón de oxígeno para la inteligencia artificial. De momento veremos a ver qué pasa. Vamos con la inteligencia natural. A ver, noticia de interés cultural de la ONCE, Sergio. Una noticia curiosa, Federico. Nos vamos al Museo de Cera de Madrid, que desde ayer acoge una nueva figura, la del Papa León XIV. La escultura que se presentó ayer ya puede verse en la sala dedicada a otros pontífices, en la que están las representaciones de Benedicto XVI, Juan Pablo II y el fundador de la Compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola. Dicen que se parece bastante. ¿Quién? ¿El Papa? El Papa. Yo lo veo el Papa en transición. Es un Papa que tiene una imagen borrosa. Si os fijáis, no mala imagen. Francisco tiene una imagen horripilante. Mal salían los pelos de la nariz, horrible, horrible. Bueno, curavillero, lo peor. Pero así como el Papa, San Juan Pablo II, no podía ser más guapo. Mira, tiene una imagen desde el principio tal. Benedicto, el mínimo y dulce Francisco de Asís, tiene una imagen también como de miniatura. Este tiene una imagen borrosa. No es feo, tiene buen aspecto, se cultiva y tal, pero tú no ves rasgos definidos aún. Habrá que ir a verlo, Bueno, hay que decir que es muy elegante, lleva muy bien la sotana blanca, que no es fácil. Y a los estadounidenses les cuesta la elegancia, manejan otro concepto. Sí, es otro concepto. Bueno, ¿sabéis? Sí, hablando de es Estados deportista, Unidos, yo creo que es muy hablando de Lacoste. Estados Unidos, ¿sabéis quién es la primera española a la que ha recibido Donald Trump en la Casa Oval? A la mujer de... En el despacho Oval, perdón. A Georgina. Claro. ¿Ah, sí? Georgina, la primera española recibida por Donald Trump. Sí. Y además de Huesca. No, hombre, no hay nada como ser Georgina. Y es que dijo, además dice Trump, dice, espero que mi hijo, que es un gran fan de Cristiano Ronaldo, respete un poco más a su padre a partir de ahora que lo he traído a cenar. Y además veías que no mentía, que decía la verdad. Pues ahí están los dos en el despacho Oval, en la Casa Blanca, en el despacho Oval, los recibidos por Donald Trump. Sí. Grande Cristiano, ¿eh? Y Georgina. Bueno, Georgina, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir de Georgina? Bueno, vamos a los oyentes. Silvia, ¿por dónde amanecen hoy? Pues van por los áticos, por las reformas, por las fiestas, por las compras, porque es difícil creer que nadie alrededor de Santos Cerdán y de su esposa se diese cuenta de que había algo que no encajaba. Ella no trabaja, ella cobra una pensión de menos de 1.000 euros por invalidez. Es lo que dijo, pero hay 9.500 que le pagaba a alguien. No sé, sería Franco a lo mejor. Bueno, pues eso es lo que van a tener que explicar, porque él también tenía que pagar el alquiler con su sueldo de diputado y también de secretario de organización del PSOE, ya después, alquiler de alrededor de 3.000 euros, más la cuota de la carrera de medicina de su hija en una universidad católica privada aquí en Madrid, que se acerca a otros 3.000 euros más al mes. Hagamos suma y añadamos, por supuesto, las famosas compras de Paqui, que eran otro pico, y los restaurantes de los que también se quejaban. Una nota y dice, seguro que de Maison du Monde no baja. A ver, ahí, el cálculo comparativo es evidente. Si Víctor de Aldama pagaba a los miembros de la trama en torno a 10.000 euros, no creo yo que Santos Cerdán, que conocía todas las cifras, aceptara un pago inferior. Es complicado. No parece creíble. Eso es ciencia complicado. Sí, bueno, pues vamos a hacer una pausa, si os parece, y escuchamos lo que quieren decir los oyentes, porque están indignados. Acaban de darse cuenta, de enterarse de que han sido ellos, supuestamente, vamos a decir, quienes han sufragado los lujos de la familia, mientras a ellos les cuesta, y mucho, llegar a final de mes. Es la mañana.
es radio. Bueno, Silvia, a ver. Bueno, pues la conclusión de los oyentes, Federico, es que somos los españoles los que estamos pagando la fiesta del ático de Cerdán, el ático, las reformas, como decíamos, las compras, la universidad de la hija, y sobre el silencio... Los muebles, todo, los restaurantes, todos. Es que esto era increíble. Y sobre el silencio de sus compañeros de partido, que estaban ese día en esa fiesta, según el diario ABC, pues silencio ante la incongruencia entre el sueldo o los ingresos oficiales y lo que se estaban gastando, el elevado tren de vida, pues también hay unanimidad entre la audiencia. Todos querían ser como ellos. Yo no creo que los asistentes a las fiestas en el ático de Cerdán mirasen hacia otro lado. Todo lo contrario, estaban tomando nota. Porque su máxima es la siguiente: yo cuando sea mayor quiero ser como Cerdán. Y sus mujeres dirían lo mismo: yo cuando sea mayor quiero ser como la Paqui. Por enorgullecer a Encarna Polo, Paqui. Para saber quién ha pagado todo eso de este Cerdán, no es necesario ser muy inteligente. Pues el españolito de a pie. ¿Quién va a ser? ¿Quién? Los pobres españoles que no les lo estamos pasando canuta. Pues la fiesta de todo este rollo, que ¿quién lo paga? Los desmadres de estos sinvergüenzas, pues el españolito de a pie, somos los que estamos pagando la golfería de estos vagos y delincuentes, efectivamente. ¿Alguien me puede explicar qué es lo que tiene que pasar aquí para que nos levantemos un día por la mañana y digamos hasta aquí? Porque mi marido y yo no hacemos nada más que trabajar, ¿para qué? Para pagar a estos golfos, todas sus golferías. Es más, nosotros nos tenemos que eslomar para poder pagarle una educación a nuestros hijos. Y luego viene aquí esta gente. Mi marido es autónomo desde hace 16 años. Y cuidado y no paguen la cuota, ¿eh? A ver esos medios de comunicación que se tiraban los programas enteros hablando del ático donde vive la señora Ayuso. Ahí tienen otro ático. A ver si llenan los programas. Supongo que Hacienda habrá abierto un expediente a Servinamar, porque yo he tenido una empresa y yo no podía sacar libremente fondos de la empresa, solo para gastos justificados, con factura y luego reflejándolo en la contabilidad. No era de disposición libre, porque por los fondos de la empresa hay que cotizar a Hacienda. Oye, recordaros que Santos Cerdán, aparte de esas reuniones y de esos viajes a Marruecos que se me apuntaba él, en Navarra, cuando se negoció lo de los túneles de Delante, en las mesas que había en el gobierno de Navarra, sin ser el del gobierno de Navarra, asistía a esas reuniones, lo mismo, lo mismito. Y luego la Chivite no sabe nada, no sabe nada, es pobre mujer. Sí está de flaca la pobre, ¿verdad? Claro, pero es verdad. Chivite y Usue Barcos, sí. No, pero en todas las declaraciones que hemos puesto de miembros del gobierno y de la propia María Chivite, todos hablan de ya no la relación profesional que tenían con Santos Cerdán, sino incluso la relación de amistad, de cercanía. A ver, es imposible pensar, es imposible que nos un hagan electricista creer, de pronto y empieza que a tener propiedades. Que no sabían que había algo que no encajaba, claro. O sea, María Chivite es la persona de referencia que aupan ahí, porque está organizando todo el tenderete por detrás. Claro. Santos Cerdán es la chica, la candidata elegida por él. Y Santos el precio, el precio para seguir robando es pactar con la ETA. Pero si estaban y todos. lo próximo es hacerle en la caria a Otegi sin la menor duda. ¿Y cómo se hace? Igual que el PNV cobrando. Navarra. Y este señor que salió ayer de la cárcel, hay que recordar que es el que se reunía al lado de la fotografía de la urna, ¿no?, de cartón con Puigdemont, y que hace tan solo un par de años, algunos personajes ilustres catalanes, periodistas conocidos como Jordi Évole, en las páginas de La Vanguardia pedían que le pusieran una calle a este señor. Lo publicó en La Vanguardia, que es el sitio más adecuado. Sí. Y otra Évole y otra la novia. Gran negociador. Santos Cerdán utilizó a María Chivite ya en el 14, que no era gobierno del Partido Socialista y mandaba todavía, en teoría, Nafarroa y Navai, que era PNV. Desde ahí vienen los acuerdos brutales de Santos Cerdán, no los del PSOE, que son muy anteriores, pero los de Santos Cerdán con el PNV vienen de aquellas negociaciones y ya consiguen, a través de la mediación, del apoyo de María Chivite a Usue Barcos, que era PNV, que era Navai, y consiguen colarse en la adjudicación de Mina Muga, que era una explotación de potasa. Y allá entra una empresa, Servinavar, recién montada además, por un cocinero, que era Anchón Alonso, y un portero de puticlub. Y dices, no había otra cosa más adecuada para una mina. Pasa por el gobierno de Lambán. Porque ahí publicaba el Heraldo una Aragón, pieza que es, por supuesto, Lambán, y hay una, cuando la concesión le dice Lambán a alguien que coloque pues a un cerdón, y luego coloca, fuera del concurso y tal, pero me lo colocan, faltaría más. Y en la contestación, en vez de decir, ya está, muchas gracias, Javier, le dice a Lambán, que le ha dado la orden de colocarlo. Claro, como ahora está muerto y es santo, tal, pero toda la corrupción de Aragón, que viene de Marcelino Iglesias,
con Lambán alcanza niveles estratosféricos. Todo lo de Forestalia, todo lo de los Sumelzo, todo lo de las renovables es un atraco. Y ahí está el croquis que hace Koldo, con esa letra que se entiende perfectamente, además una letra muy clara, en mayúscula, en donde habla de los funcionarios con los que se tienen que poner en contacto para todo ese tipo de concesiones, y ahí las anotaciones a pie de nombre. Sí. En una de ellas dice, sospecha de todo, con este sospecha de todo. Solo son de fiar los que vienen de Zapatero. Dice, Menganito es fiable, porque estuvo en el gobierno, siempre son los de Zapatero. Claro, maniobra trista, claramente, ¿no? Pero en Navarra hay otro, lo publicábamos ayer en el Independiente, que es el de el túnel de Velate, 63 millones de euros con sobrecostes multimillonarios. El presidente de la mesa de contratación y otros 4 funcionarios advirtieron de que había irregularidades escandalosas. Y ahí nadie dijo nada. Cierto, ahí estaba el tío de una presidenta, ¿no? Sí, claro, exacto. Por cierto, la última ampliación, que la gente se debe pensar, ¿no? Lo de los túneles de Velate, claro, ocurrió en época de Cerdán. La última ampliación de presupuesto de 8,5 millones es de julio de este año. Eso es. ¿No se había enterado María Chivite? Porque estaba publicado por todas partes. O sea, no se había enterado de nada. O sea, en julio, 8,5 millones más de palada adicional. De hecho, UPN lo había denunciado ya, las corruptelas del uno de los miembros de la mesa de contratación que decía, pero si ahí sabíamos todos quién tenía que salir ganador. Pero si me fui yo, me planté con una denuncia en el Parlamento de Navarra, cogieron la denuncia y la tiraron a la basura. Es que además se ha descubierto que todos los datos tenían acceso múltiples personas de las ofertas. Entonces, claro, y ahí estaba en Dice, claro, ajusta tu oferta porque ya ves la irregularidad. Es que era la irregularidad hecha, vamos, o sea, concurso directamente. Ay, pues todo viene en la historia. Todo empieza cuando Luis Roldán se va a robar a Navarra, lo sacan del ayuntamiento de Zaragoza. El tío creó una cosa en la que nadie había pensado, que es crear un matadero nuevo en Zaragoza, funcionaba perfectamente. El que había, mete a 200 tíos de la UGT que están ahí pues porque los ha puesto Roldán. A lo mejor no harían falta más que 100. Eso es su guardia pretoriana. Y estaba muy enfermo el que era Sáenz de Baranda, el primer alcalde democrático de Zaragoza, y el que llevaba todo era Roldán. Un analfabeto funcional que decía que tenía 2 carreras, no tenía nada, ni el bachillerato terminado. Bueno, ¿y dónde empieza a robar? En Navarra con Urralburu. Y siempre es lo mismo, con los nacionalistas a favor y aprovechando entonces la seguridad y la obra pública. Las empresas de seguridad, la protección, pues estaba la ETA matando, claro, eso le viene divinamente. Asciende, les gusta y lo ponen al frente de la Guardia Civil. Y empieza a construir cuarteles con mármoles. Yo he visto el de Teruel, hombre, merecía uno nuevo. Pero la verdad, ese mármol... Mármol de Carrara tampoco. Pero hombre, es que es un mármol más de puticlub que de cuartel de la Guardia Civil. Eso no mete miedo, al revés, te dan ganas de quedarte a vivir allí. Bueno, y ya aspira al Ministerio del Interior. Claro. Porque ¿qué es Interior? Aduanas. ¿Qué aduanas? El otro día cuando decían Villarejo y el comisario Salamanca, claro, Barajas, aduanas, y ahí es donde el grupo de Vera, y no sé si Barrio Nuevo detrás, que es el único que ha sobrevivido bien, le echa el freno y sale la foto de Roldán con la puta de Zaragoza, qué ejemplo para la juventud. O sea, lo que estamos viendo... Con los inflables, que eran como cucarachas, ¿no? No hemos llegado a saber si era una son muebles tortuga, no, qué gusto por el negocio. Eran globos de esos sí, además era todo oscuro, era oscuro también el cristal, de manera que el polvo blanco se notaba. Oye, bueno, la Paqui tenía su aquel, tonta no era, porque cuando decía de lo bueno lo mejor, decía Carmele, en el Corte Inglés, claro. Hombre, el mejor. Y además si no te orientan. A eso vengo yo, a orientar. Orientadora. Bueno, ya no tenemos que esperar al Black Friday para tener todo lo que necesitamos, un móvil, una aspiradora. Eso es de pobres. Eso es de pobres, ¿no? Bueno, pues nos vamos a adelantar con los mejores precios del Black Friday y la financiación total del Corte Inglés. Por ejemplo, tenemos el iPhone 16 de 128 gigas a 779 euros, el MacBook Air de 13 pulgadas con chip M4 por solo 899, también un aspirador de escoba recargable Dyson V10 Absolute por 379, la lavadora de carga frontal Haier con capacidad de 10 kilos solo a 389. Ahí ya, bueno, y aprovecha y financialo todo hasta en 12 meses sin intereses para clientes con tarjeta del Corte Inglés. Vamos a adelantarnos hasta el 23 de noviembre por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por la financiera El Corte Inglés, sujeta a aprobación, consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Muy bien, vamos a ver si ha pasado alguien, si han detenido a alguien. Bueno, sí, probablemente. Sí, porque llevamos como 2 horas que no hemos detenido a nadie. Hay un 80% de posibilidades. Si no lo han hecho, deberían. Bueno, a lo mejor han detenido a alguien y todavía no lo han contado.
¿Habéis fijado que cuando detienen a alguien de la Guardia Civil o de la policía, que todos los años echan como mínimo a 100, nunca sale la noticia? Yo creo que si dieran la noticia, con 10 al año bastaría, se enterarían los demás. Siempre está detenido el capitán C.J. Dice, en fin. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, Vanessa, ¿ninguna detención en las últimas horas? En las últimas horas no, pero hasta ahora estamos muy pendientes de Almería porque los detenidos por el caso de mascarillas están a punto de pasar a disposición judicial. Había un poco de confusión sobre si lo habían hecho ya, así que lo mejor es acudir sobre el terreno porque allí está nuestro compañero de Radio Almería, Sergio Domínguez. Buenos días. Pues a esta hora de la mañana nos encontramos en la puerta de la Ciudad de la Justicia de Almería, donde dentro de aproximadamente 2 horas van a comparecer los detenidos por el caso Mascarillas, que afecta directamente a la Diputación Provincial de Almería. El abogado de la defensa, en este caso del presidente de la Diputación, de Javier Aureliano García, el señor Monterreal, ha salido hace unos momentos, no para dar una declaración oficial, pero sí extraoficialmente para confirmar que los detenidos todavía no han llegado a esta Ciudad de la Justicia, que lo harán en torno a las 12 del mediodía y que a partir de ese momento pasarán a disposición del juez, que será quien tome declaración de todos y cada uno de ellos, el juez de instrucción del juzgado número 1 de Almería. Y ahí se va a decidir si entran o no en prisión. Mira cómo se puede informar perfectamente. Oye, el PP no ha dicho ese juez hijo de perra, tal y cual, los ha suspendido de militancia. Sí, bueno, hay que decir que el presidente de la Diputación era el presidente del Partido Popular en Almería y además formaba parte de la Dirección Nacional del Partido Popular. Es decir, estaba en la... Y ahora han vuelto otra vez a poner a Pacheco, a Fernández Pacheco, que era el portavoz del Gobierno de Andalucía. El feucho. Sí, un hombre muy feo, y que fue alcalde de Almería durante bastantes años y además, bueno, todo el mundo tiene un recuerdo extraordinario como alcalde de Pacheco. La verdad es que... Y que desapareció del gobierno de Andalucía así, de una manera extraña. Le quitaron la portavocía, lo pusieron en una consejería, bueno, pues y que fuera de Vox. ¿Habéis visto cómo desaparecen los de Vox? Parecen ya las fotos de Stalin, van desapareciendo. El otro día veía al Quero que es el que están promoviendo, que resulta que cuando dicen que es de Vox, se le hacían los discursos a Abascal, yo con eso lo echaba, porque vaya discurso que le hace, pero bueno. Lo echan de un grupo de la Complutense, era profesor en la Complutense, porque no había dicho que era de Vox. Que hay que examinarse políticamente. No, pero yo eso le quito importancia y tal, como el tío está feliz de haberse conocido, pero yo soy Abascal, me hace esos discursos que le hacía ese tío no asciende. Tú ves a Pepita, al Figaredo y a parece que salen de un jardín de infancia. Dice, pero bueno, ¿qué experiencia tienen estos tíos? Ni en gestión, ni en cosa pública, ni en historia, ni en biografía política. No tienen ninguna. El otro día Ortega Smith concedía una entrevista. El que ha sustituido a Ortega Creo Smith. que era, no sé si era en Voz Populi o no sé si en Voz Populi o en el Independiente el pasado fin de semana, y decía que había que volver otra vez al origen, ¿no? Digo, bueno, el origen un poco tarde, ¿no? Un poco difícil, sí. Él dijo que era una agencia de colocación de amigos, pero después tienes que irte de la agencia y no te quejes si te descolocan. Es que se les olvida. Sí, porque después de decirlo llega un pacto. Por supuesto. Con lo cual dices dónde acababa el grupo de amigos. Eso es pan para hoy, hombre, para mañana. ¿Para Totalmente. ¿Para qué? Bueno, y más asuntos. Como habéis avanzado, el Partido Popular ha llamado a declarar en el Senado a Tezanos, va a ser el 9 de diciembre, y aseguran que hay indicios de malversación. Vamos con los detalles con Maite Loureiro. Buenos días. El PP apunta ya a la posible malversación de fondos públicos por parte de José Félix Tezanos, el presidente del CIS, al que va a llamar a declarar en la Comisión de Investigación del Senado el próximo 9 de diciembre. Lo hace después de la encuesta publicada ayer, que sigue dando como ganador de las elecciones a Pedro Sánchez por un amplio margen frente a Alberto Núñez Feijóo, algo que el PP considera una manipulación propia de su sectarismo para condicionar así la opinión pública de los españoles e influir en el resultado final de las elecciones. Bueno, y si hay indicios, como que indicios, si es todo, la todo gente el de CIS. fantasmas. Sí, no sé por qué. Bueno, convocaría elecciones. Con el efecto Paqui ahora le dará 2 puntos más, me imagino, al Partido Socialista. Paqui, que efecto Paqui. Sí. Bueno, y vamos a terminar con una cuestión no menos importante a pie de calle. Se está hablando mucho de las famosas balizas de tráfico, porque queda poco más de un mes para que sea obligatorio que todos los españoles tengan una en su coche en sustitución de los triángulos. Digo españoles porque a los extranjeros no se les va a exigir, no va a ser obligatorio. Bueno, se estaba... El paso del estrecho, que llegan 200.000 tíos de Francia, 200.000 coches que atraviesan España para irse a Marruecos y llevan encima un volumen que es como la Torre Eiffel. Pues nada, solo a los españoles. Vaya. Así que claro, está habiendo muchas quejas por parte de los usuarios, también de las
las autoridades y silencio por parte de la DGT. Así que en este programa nos hemos propuesto saber qué es lo que está pasando con las balizas y Luis Díaz ha salido a la calle para averiguarlo. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Hemos hablado con varios conductores y la mayoría de ellos están mal informados o incluso aún no la tienen comprada. Una baliza que cuesta unos 40 euros, que sustituye a los clásicos triángulos con el objetivo, según la DGT, de reducir atropellos. Los ciudadanos consideran que es más cómodo, pero insisten en que es una medida más para recaudar y no van mal encaminados, ya que esta V16 hará que la agencia tributaria se lleve más de 300 millones de euros en ingresos fiscales. Subrayan, cómo no, que al final siempre acaba pagando el mismo, el conductor. Es un engaño, porque no valen para nada, porque soy conductor y por el día no se ven. Pues cerca de 40 euros. Todavía no la he comprado, pues me parece una muy buena idea, pero que debería haber habido un poquito más de información. Muy caro, evidentemente, comparado con lo que son los triángulos o el chaleco. Hombre, mucho más cómodo, ¿no? Que no tienes que salir del coche para ponerlo. Otro gasto más, claro. Dentro de otros cuantos años sacarán otra cosa. Es que obligan a la gente a comprar algo que no tiene necesidad, porque todos los coches vienen con eso. Y entonces es una manera de sacarle dinero a la gente. Sé que tengo de plaza hasta el 1 de enero, se lo pediremos a los Reyes. Una medida que tiene varias carencias, como por ejemplo con el sol de frente o en curvas y cambios de rasante, donde la señal se vuelve invisible. La conectividad también es un problema. Hay que dejar claro que la baliza no llama al 112, ya que únicamente transmite la ubicación a la plataforma de la DGT y tampoco está integrado con los servicios autonómicos ni en muchas zonas rurales. Ante todos estos problemas, la DGT aún no se ha pronunciado. Sí lo han hecho desde distintas asociaciones de guardias civiles, recalcando que esta baliza no puede sustituir a los triángulos, ya que por simples que sean, salvan vidas, funcionan sin baterías, sin conectividad y sin depender de una señal. Aun con todo ello, sepan que a partir del 1 de enero de 2026 será obligatorio llevar esta baliza V16, ya que cualquier vehículo que no disponga de ellas se llevará una multa a casa. Esto es lo mismo que las pulseras del maltrato. No funcionan, no conectan, no sirven para nada, pero hay que pagarlas y no hay que devolverlas. Y además, cuidadín, que se enfada la chiricagua esta de las plumas. Le han descubierto otro... O sea, no funcionaban nunca, ni siquiera cuando se arreglaban. Y entonces, pues esto es lo mismo. ¿Tienes los triángulos? Pues pide los triángulos. Ah, no, alguien se tiene que llevar la pasta. Sí, 40, 50 euros te sale cada una de ellas. La estimación de recaudación ya la tiene Hacienda, 300 millones por el IVA. Menos, ¿no? Que manda narices, ¿eh? O sea, se supone que es una cosa que te obligan y dicen, pero no le aplicamos el tipo inferior, el de bien obligatorio. Pero si me está obligando a comprarla. Más luego las multas, las multas, ¿no?, que puedan poner si no la llevan. Totalmente. No, es que pueden salir por 400, 500 millones de recaudación por la gracia. En fin, la Crónica Rosa no digo que sea más cómoda, ¿verdad? Bueno, porque no siempre es cómoda, pero hay cosas. Tenemos atestados policiales, cambios de nombres en los pasaportes. La verdad es que la temática de hoy tiene mucho que ver con la comisaría de Canillas, prácticamente, porque por un lado tenemos que hablar de los Rivera, Pantoja, etcétera, etcétera. Son noticias, no han dejado de serlo nunca. Primero por eso, porque ayer en el programa de Prat daban el atestado policial de la policía local de Alcalá de Guadaira, y de esas 2 horas de tiempo, eso es, de esas, Palmera, ¿no?, del caso Palmeras, de esas 2 horas que transcurrieron desde que se comete, Cayetano protagoniza el accidente de estamparse contra la palmera y la policía local redacta el atestado. Aquí lo dijimos en la primera hora, pero no porque seamos muy listos, sino porque hablamos con un abogado que nos dijo, a ver, en esas 2 horas puede haberse tomado un cocido montañés y 2 botellas de vino, y eso haría que cambiase el transcurso de todos los hechos. Bueno, pues no sabemos si es lo que ha pasado, pero aunque en el atestado sí que se habla de olor a alcohol, no hay prueba, porque él se niega hasta en 5 ocasiones a someterse a ella. Como la policía tiene presunción de veracidad, es como si lo llevara. Eso por un lado. Luego, ayer estaban los 2 hermanos, y en este caso Riveras, Cayetano y Fran, en el funeral de Domecq, y se acercaron y se saludaron y estuvieron uno al lado del otro. ¿Por qué? Pues porque obviamente Fran está apoyando a su hermano en estos momentos. Y luego ya la parte más divertida, que es la de Kiko Rivera y esa nueva acompañante Yolanda, que resulta que parece que es la mujer de uno de sus mejores amigos. Lo ha dicho Irene. Y ayer también... Pues anda, que con la mujer de los mejores amigos no se han ido famosos que yo conozca. También es verdad. Y viceversa. Lo que pasa es que ayer de lo que hablaban en el tiempo justo es de que podría estar con una mujer, pero que es policía. O sea, pues lo mismo Kiko Rivera con una ya policía... sabemos a qué juegan. Ya sería... Claro. Pues no sé...
la perfección más absoluta en cuanto a las relaciones. Él ha hecho una carta de estas larguísima que ahora vamos a analizar, no sé si con ChatGPT, pero bueno, la ha escrito en Instagram y luego hacemos comentario de texto. Esto por un lado. Y luego está lo de Tita Thyssen. Hay mucha polémica en torno a lo que ocurrió ayer en el programa de Sonsoles. Contaron que la baronesa Thyssen ya no es baronesa Thyssen. ¿Cómo que no? Que ya no vamos a poder utilizar ese título, solo de manera simbólica, porque ella ha renunciado a la nación. A ver si lo podemos explicar bien, porque es un poquito revoltosa la historia. Ha renunciado a la nacionalidad suiza. Ella tenía nacionalidad suiza y eso implicaría que, según la ley suiza, se te borra de un plumazo tu apellido y de ahí se te borra también tu filiación, o bueno, tu filiación, tu título una cosa es de que baronesa. eso en Suiza, pero aquí seguirá siendo la que se casó con el barón Thyssen. Bueno, para empezar es baronesa consorte, baronesa no es como Alfonso X, es duque viudo, sí. Claro, entonces ella es baronesa viuda. Como es un lío y es complicado de entender... pero lo has explicado muy bien. Bueno, sí, pero que se va de Suiza. Bueno, se va de Suiza, me imagino que por la cuestión impositiva, herencias, es que en Suiza dineros... se ha puesto imposible. Ahí guardamos el dinero todos los ricos. Sí. Pues si nos tenemos que ir porque han dejado entrar a, digamos, un cierto grado, no mucho, un cierto grado de supervisión para el lavado de dinero. Claro, como hay tanto narco que lava el dinero en Suiza, imagínate, tanto traficante de armas, pues les han dado un poquito, oye, por si sí, por si no. La gente ha decidido largarse a Liechtenstein, a Mónaco, Montecarlo, y si no a las Maldivas o a la República Dominicana, que conoces gente. A ver, ella lo ha desmentido por la vía escrita, lo leemos en la otra crónica, ha hablado con María Eugenia Yagüe y dice, sigo siendo baronesa, sigo siendo Thyssen y sigo siendo Bornemisza, y aquí hay un abogado que me la ha jugado, abogados resentidos, la expresión que utiliza. Y oye, ese es un concepto nuevo, me gusta, abogado resentido. Joder, pues anda que no hay abogados resentidos, bueno, ¿verdad? Muchos, además con unas ganas de protagonismo. El penalista, el matrimonialista, el resentido. Y por la vía oral, con Bea Cortázar, que ahora nos lo va a contar. Vamos pero a decir además, verbal. Verbal, vale, perfecto. Pero además he dicho a Ana Mateu que se venga porque estaba revolucionadísima esta mañana Ana Mateu y como ella sabe mucho... Para que Ana, que es tan formal, esté revolucionada. Como sabe de todo esto de la Diputación, en la Diputación de la Grandeza, yo lo decía hoy a las 6 de la mañana, estos títulos son un poco de chichinabo, ¿vale? Depende. Bueno, pero que todos los hijos tengan el título Thyssen, según se ha dicho, es imposible. Lo puede tener el primogénito o el que decida la persona que lo ostenta. Siempre que se hereden, que hay otros que ni siquiera se pueden transmitir. Bueno, pues digo, vente, si te vas a y explícanos tu versión de los hechos. En la nobleza nera, que es la cosa vaticana, te compras lo que quieres. ¿Quieres ser principesa? Pues principesa. Es que esto es un ¿Quieres poco ser eso. duquesa? Pues duquesa. ¿Esto a cuánto es? Pues mira, le das al cardenal Bertongango, le das lo que sea, no menos de 3 millones de euros, si no, no hay título. Pues que nos lo explique a ver cómo se eso va para traduce esto. Por más de 3 millones se nombran cardenal, a lo mejor, quizás. Bueno, oye, qué sí, y además y entras en la masonería. ¿Y obispa? Queda bien eso, sí. Obispa era Teresa, una de las siervas, ¿os acordáis? Que era decían obispo porque era la mano derecha de Rouco. Que llevaba muy bien, además, se sabía todo. Una mujer muy... La época de cuando la COPE era la COPE, la religión era la religión y Rouco era Rouco. María Rosa. María Rosa de la Cierva, es verdad. grandísima persona, sí. Además siempre, y una patriota de verdad, sí, señor. Es la mañana, es radio.